Imaginen este escenario. Es de madrugada y una persona está profundamente dormida en su casa. Ajá. De pronto se levanta. Está en un estado de sonambulismo absoluto. Camina hacia la escalera, se tropieza con alguien que iba subiendo, lo empuja accidentalmente y esa persona cae y pierde la vida. Wow, un escenario bastante oscuro para arrancar. Sí, totalmente. O sea, físicamente, el cuerpo de nuestro sonámbulo acaba de cometer un homicidio. Las manos empujaron, la gravedad hizo el resto, y bueno, el resultado es una tragedia real. Claro. Pero la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿para la ley, esta persona es un asesino que debe ir a prisión? Es una pregunta escalofriante, pero a ver, la respuesta del derecho penal clásico es tajante, y es un no. Un no rotundo. Así es. Para la ley, esa persona esencialmente no estaba ahí. El motor de mando estaba apagado, digamos. Y entender exactamente por qué esa persona sale libre, mientras que alguien que empuja a otro en una pelea de bar a la cárcel, es el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. Exactamente. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy no vamos a simplemente leer un código legal aburrido o recitar una lista de castigos, no. Vamos a diseccionar la teoría del delito. Que es un tema apasionante, la verdad. Y para estructurar este viaje hemos tomado como mapa de ruta una síntesis académica brillante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue desarrollada por la maestra Alma Galindo Carvajal en 2016. Un material excelente, muy bien estructurado. Sí, y vamos a tomar todo ese conocimiento experto y desempacarlo. Queremos mostrarles a los que nos sintonizan cómo la ley toma el caos absoluto del comportamiento humano y pues lo pasa por una serie de filtros casi matemáticos para decidir quién es un criminal y quién no. Es un mecanismo intelectualmente fascinante. Pero, digo, hay que establecer algo desde el principio. Y es que el derecho penal no busca la venganza, aunque las películas nos hagan creer lo contrario. Ajá, no es la ley del talión. Exacto. Su objetivo principal, la razón por la que existe toda esta maquinaria, es súper pragmática. Es la creación y la conservación del orden social. Si no podemos predecir y controlar ciertas conductas destructivas, pues la vida en comunidad simplemente colapsa. Ok, vamos a desempacar esto. Entonces, ¿cómo empezamos a filtrar ese caos? Porque para que el Estado intervenga con toda la fuerza de la policía y los jueces, no basta con que algo nos parezca malo. No, para nada. Tiene que existir un delito formal. Y la teoría nos dice que el delito se sostiene sobre 4 pilares inamovibles. Si falta uno solo, el caso se desmorona. Así es. Es como una mesa de 4 patas. Hablamos de una conducta que debe ser 1, típica, 2, antijurídica, 3, culpable y finalmente punible. Bien, entonces vamos con el filtro número 1, la conducta. La conducta es la base de todo. Si no hay conducta, literal no hay nada que juzgar. Pero la ley es muy específica. Define la conducta como un comportamiento humano, voluntario, que tiene un propósito. Ok, comportamiento voluntario. Ajá, y puede ser algo positivo. O sea, mover el cuerpo y hacer algo en el mundo físico. O puede ser negativo, una omisión. Como cuando decides no hacer algo. Exacto. Decides no hacer algo a lo que estabas legalmente obligado, como un salvavidas que decide no saltar al agua para ayudar a alguien. Pero ojo, la palabra mágica en todo esto es voluntario. Y ahí es donde volvemos a nuestro sonámbulo del inicio. Lo que llaman ausencias de conducta. Le diste al clavo. El derecho reconoce que hay momentos donde el cuerpo humano actúa como un mero instrumento. Si una persona está bajo hipnotismo real o en un estado de sonambulismo, o no sé, incluso si tiene un reflejo incontrolable y golpea a alguien, pues no hay voluntad. O sea, la mente consciente nunca dio la orden. Exactamente. Por lo tanto, el primer filtro bloquea el paso. No hay conducta. Fin de la historia penal, todos a su casa. Wow. Pero pongámonos en el escenario donde sí hay un piloto consciente. Digamos, alguien se enoja en el tráfico, se baja del auto y decide, con toda su voluntad, golpear la ventana del otro conductor. Ahí sí hay conducta. Hay conducta, check. Pasamos al segundo pilar, la tipicidad. Y para nuestra audiencia creo que la manera más visual de entender esto es imaginar una cocina y un molde de metal para hacer galletas. Esa es una analogía fantástica, de hecho, para entender cómo piensan los abogados defensores. A ver si funciona.
Imaginen que los legisladores, los que escriben las leyes, son quienes fabrican estos moldes. Toman un pedazo de metal y le dan la forma exacta a una conducta que quieren erradicar. Ajá. Por ejemplo, hacen un molde que dice, al que prive de la vida a otro mediante el uso de un arma. Esa descripción en texto es el molde. Claro. Es la masa de la galleta. Para que el Estado pueda castigarte, la masa de tu acto tiene que encajar milimétricamente dentro de ese molde de metal. Ni 1 milímetro por fuera, ni 1 milímetro por dentro. Exacto. A ese encaje perfecto se le llama tipicidad. Y si no encaja perfectamente, entonces entramos al concepto de atipicidad. Supongamos que el molde del legislador exigía que el robo se cometiera con violencia física, pero el ladrón simplemente tomó una bicicleta que estaba sin cadena en un parque y se fue pedaleando. Ok, hubo un robo. ¿De que se la llevó, se la llevó? Sí, pero no encaja en el molde de robo con violencia. Si el fiscal intenta acusarlo usando ese molde específico, la defensa va a decir, a ver, señor juez, hay atipicidad. La masa no llenó los bordes. Y el sistema penal es tan rígido que, si hay atipicidad, la acusación se cae, ¿no? Se cae por completo. Es un filtro de seguridad para el ciudadano. Ok, digamos que el fiscal hizo bien su trabajo y usó el molde correcto. La acción encajó en el molde. Tenemos una conducta típica. Ya lo mandamos a la cárcel. Aún no. Todavía falta. Entramos a terrenos un poco más profundos. Tenemos que pasar por el tercer y cuarto filtro, que son la antijuridicidad y la culpabilidad. Nombres bastante densos. Un poco, sí. Pero aquí dejamos de ver solo la mecánica del movimiento y empezamos a evaluar si realmente se rompieron las reglas del juego social. Y lo más complejo de todo, ¿qué estaba pasando dentro de la cabeza de la persona? A ver, hablemos de la antijuridicidad. Suena a término de diccionario que nadie usa en una fiesta, pero básicamente significa ir en contra de la ley, ¿no? En esencia sí. Es la violación frontal del valor que ese molde legal intentaba proteger. O sea, si el molde de homicidio existe para proteger el derecho a la vida y tu conducta típica destruye una vida, pues tu acto es antijurídico. Es un choque directo contra el orden que hemos acordado como sociedad. Exacto. Pero, espera, eso me hace un poco de ruido. Si yo cometo una conducta típica y antijurídica, ¿sigo sin estar automáticamente condenado? Porque falta la culpabilidad. Así es. Y al revisar las diapositivas a fondo, me parece que este es el aspecto más filosófico de todo el derecho penal. O sea, no se trata solo de qué hiciste, sino de quién eres al momento de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Lo fascinante aquí es que la culpabilidad se define maravillosamente como el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el resultado de su acto. Nexo intelectual y emocional. ¡Wow! Sí, no basta con decir, la persona apretó el gatillo. El juez tiene que preguntarse, a ver, ¿esta persona comprendía realmente el significado de apretar ese gatillo? ¿Tenía la capacidad de querer hacerlo y de entender las consecuencias morales y legales? O sea, estamos hablando del elemento volitivo, que es la pura voluntad de hacerlo, y el cognitivo, que es entender la realidad en la que vives. Exactamente. Y esto explica perfectamente por qué el sistema trata de manera distinta a un niño de 5 años que, digamos, encuentra un arma y dispara accidentalmente. ¿Cuál? ¿El niño no tiene esa capacidad? Para ser culpable, primero tienes que ser imputable. La imputabilidad es tener, digamos, el hardware mental completo, la madurez y la salud psicológica necesarias para entender el mundo. Ya veo. Un niño pequeño o una persona en estado de interdicción, por ejemplo, alguien con una demencia muy avanzada, pues no tienen ese hardware. Pueden cometer el acto material, pero el eslabón de la culpabilidad se rompe. No hay un nexo intelectual. Así es. Y como el Estado no puede exigirles que comprendan la norma, pues no los puede castigar con una pena tradicional. Para salir un poco de la abstracción teórica y, no sé, bajar esto a la calle, al mundo material de sangre y hueso, hablemos de un ejemplo muy concreto que viene en el material y que nos ayuda a entender todo esto. El delito de lesiones. Es un caso de estudio perfecto. Pero antes de hablar de las heridas físicas como tal, tenemos que hablar de lo que el derecho intenta proteger. Mencionamos hace un rato que la ley protege valores. Bueno, el término técnico para esto es el bien jurídico tutelado. Que para quienes nos escuchan es básicamente aquello que la sociedad considera tan sagrado, tan vital, que justifica pagar impuestos para tener policías y cárceles que lo defiendan. Tal cual lo dijiste. Y ojo, hay jerarquías.
En el catálogo del Código Penal del Estado de México, por ejemplo, en el título 3, ves los delitos contra las personas, que protegen los bienes supremos. Ok, ¿y cuáles son esos? Por un lado, tienes la protección a la vida misma, donde entran el homicidio, el feminicidio, el aborto, la inducción al suicidio. Y por otro lado, tienes los delitos contra la integridad corporal. Y es justo aquí donde habitan las lesiones. Entendido. Y las lesiones, según el documento, se definen clínicamente como toda alteración en la salud producida por una causa externa, Ajá, que puede ser intencional, tipo alguien que te golpea, o imprudencial, como alguien que se pasa un alto por ir viendo el celular y te atropella. Pero el requisito es que deje una huella material. Una contusión, una quemadura, un hueso roto. sí, tiene que haber evidencia física. Pero lo fascinante es cómo la doctrina jurídica interpreta ese hueso roto. En el material citan una definición clásica del jurista Francesco Carrara que explica el impacto real de las lesiones. Ah, sí, la leí. Él dice que una lesión no es solo daño celular. Su efecto real es disminuir a un individuo el goce de la personalidad sin destruírsela. Yo tengo que decir que esa frase me voló la cabeza. Disminuir el goce de la personalidad. O sea, cuando alguien te fractura un brazo en una pelea, no solo te rompe el hueso radio, te quita la capacidad de abrazar a tus hijos por 2 meses. Totalmente. Te impide tocar el piano o manejar tu auto, o sentirte seguro en tu propio cuerpo. Disminuye temporalmente tu capacidad de disfrutar quién eres. No te destruye, porque entonces sería homicidio, pero te reduce. Es una visión profundamente humanista del derecho. Y precisamente por esa reducción del goce, la ley hace una distinción enorme entre delitos graves y no graves. Claro, dependiendo del impacto. Exacto. El juez evalúa qué tanto se disminuyó ese goce de la personalidad. O sea, ¿fue un moretón que desaparece en una semana o fue la pérdida de un ojo? Y esta distinción no es solo pura teoría. Determina si la policía puede detener a la persona de inmediato y obviamente la severidad del castigo. Ahora, aquí es donde la mente del abogado empieza a buscar salidas. Imagina este caso. Una persona golpea a otra y le fractura la mandíbula. Hay conducta. Es típico de lesiones. Disminuyó su goce de la personalidad, rompió el orden. Su protagonista lo grupió para salvar una vida. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí entramos a las maravillosas excepciones del sistema, las famosas causas de justificación. En este escenario, la conducta ocurrió, pero el Estado la observa, analiza todo el contexto y te dice, ¿sabes qué? Hiciste lo correcto. Y ¡puf! La antijuridicidad desaparece. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero, a ver, ¿por qué el material insiste tanto en que estas causas son objetivas? Porque digo, si yo le rompo la mandíbula al asaltante, yo estoy actuando porque estoy aterrorizado. Mis emociones están al límite. ¿Cómo puede ser ese objetivo? Porque a la ley sinceramente no le importa tu terror en ese momento, le importan los hechos físicos externos. Ok, La causa de justificación es objetiva porque requiere que el peligro sea real, inminente y comprobable en el mundo físico. ya entiendo. Como la legítima defensa en la vida cotidiana. Exacto. La legítima defensa exige que realmente exista una agresión injusta contra ti o alguien más. Otro ejemplo objetivo y cotidiano es el estado de necesidad. ¿Cómo funciona ese? Imagina romper la ventana de un coche ajeno, o sea, dañando propiedad, para sacar a un bebé que se está asfixiando por el calor. Estás sacrificando un bien de menor valor, la ventana, para salvar uno supremo, la vida. Otra causa es el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y en qué se diferencia todo eso de la inculpabilidad? Porque a veces escucho que alguien se salva por inculpabilidad y suena lo mismo, te vas libre. Si en las dos me voy a mi casa, ¿qué le importa al Estado la diferencia? Hoy importa muchísimo a nivel moral y sobre todo civil. En la causa de justificación, tu acto se vuelve lícito. Fuiste un héroe, por así decirlo, salvaste al bebé. Ok, acto lícito. Pero en la inculpabilidad, el acto sigue siendo un delito reprochable, sigue siendo ilícito, pero el Estado te perdona el castigo penal porque tu voluntad estaba viciada. A ver, dame un ejemplo de eso. Piensa en la violencia moral. Un grupo criminal secuestra a la familia de un cajero de banco y le dicen que si no roba la bóveda, matarán a sus hijos. El cajero va y roba. ¡Wow! ¡Qué situación! Es robo.
Sí, el acto es ilícito y el banco va a querer recuperar su dinero por la vía civil. Pero el cajero es inculpable penalmente porque su nexo intelectual y emocional no era libre, estaba literalmente secuestrado por el pánico. Claro, actuó bajo una coacción insuperable. Así es. Otra causa de inculpabilidad sería el caso fortuito, ya sabes, una desgracia del azar, donde no hubo negligencia de nadie, pero alguien salió lastimado. Ok, entonces volvamos al caso donde no hay excusa ni justificación alguna. Nuestro atacante golpeó por pura malicia. ¿Cómo hace el juez para medir la gravedad material de lo que pasó? Porque, o sea, no todas las lesiones son iguales y no todos los intentos terminan igual. Tienes toda la razón. Y ahí el primer factor de medición es el nivel de ejecución. O sea, la diferencia entre la tentativa y el delito consumado. Regresando a la idea del goce de la personalidad, si tú lanzas un golpe con un bate de béisbol con toda la intención de fracturar a la otra persona, pero la persona se agacha y golpeas la pared. Hay tentativa. Exacto. Realizaste todos los actos encaminados a causar el daño, pero el resultado se frustró por causas ajenas a tu voluntad. Tú querías, pero fallaste. El Estado te castiga sí, pero obviamente no con la misma severidad que si le hubieras roto el cráneo. Y luego para medir la gravedad están los modificadores, ¿verdad? Según el texto, hay agravantes y atenuantes que debemos saber identificar en casos reales. Totalmente. Son circunstancias que cambian la balanza. Por ejemplo, si yo me peleo a golpes afuera de un estadio de fútbol, porque me insultaron en el momento, pues es una lesión. Pero si yo sé por dónde caminas al trabajo, me escondo en un callejón oscuro con un bate y te ataco por la espalda. Ahí hay un agravante del libro de texto, que es la alevosía o la ventaja. El Estado te observa y dice, a ver, tu método de ejecución demuestra una peligrosidad mucho mayor. Planeaste anular la defensa de tu víctima, y eso multiplica la sanción. ¿Y las atenuantes? Hacen lo contrario, ¿no? Exacto, la suavizan. Por el contrario, si te peleaste en el estadio, pero al ver al otro sangrando te asustas, llamas tú mismo a la ambulancia y le pagas los gastos médicos, el juez te aplica una atenuante. Trataste de reparar el daño, lo que disminuye el reproche penal. Ahora, para armar todo este rompecabezas en su sentencia, leí que el juez tiene que clasificar el delito según sus componentes en la norma, y los dividen en 3 cajones: elementos objetivos, subjetivos y normativos. Así es la disección final. Los objetivos me parecen fáciles. Son el bate, la calle, la víctima. Cosas que puedes tocar y ver. Los subjetivos son, pues, hurgar en la mente. ¿Querías asustarlo o querías matarlo con el bate? Ajá, el ánimo o propósito específico. Pero los elementos normativos siempre me han parecido una trampa fascinante. ¿Cómo funcionan exactamente esos? Los elementos normativos son fascinantes justo por eso, porque obligan al juez a hacer un juicio de valor legal basado en la cultura o en otras leyes, no solo a sumar hechos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el delito de robo, la ley dice que es apoderarse de algo ajeno sin derecho. Ese concepto de sin derecho no es un objeto que puedas pesar en una báscula. Claro, no es como el bate de béisbol. Exacto. El juez tiene que analizar contratos, derechos de propiedad y normas civiles para determinar si tenías derecho o no a tomar esa cosa. La ley no es solo matemática fría, requiere una valoración constante de conceptos que cambian con el tiempo. Hablando de cosas abstractas que no se pueden pesar, aquí es donde a muchos estudiantes de derecho les explota la cabeza. La famosa diferencia entre el objeto jurídico y el objeto material del delito. Sí. Es una distinción técnica, pero súper crucial. En el caso del callejón y el bate que mencionaste, el objeto material es muy obvio. Es el cuerpo físico de la persona, o sea, el brazo que recibió el impacto. Es quién o qué recibe el daño directo. Ok, el brazo roto es el objeto material. Así es, pero el objeto jurídico es intangible. Es la norma o el derecho que el Estado creó. Es la integridad corporal como concepto abstracto. Entonces el bate golpea el objeto material, pero fractura el objeto jurídico. Wow, ok. Ya tenemos todos los elementos sobre la mesa. Tenemos la conducta, encajó en el molde, es antijurídica, sabemos que el tipo es culpable, no hay excusas, y ya medimos los daños. Ahora, ¿cómo se enciende el motor judicial? ¿Quién aprieta el botón de procesar? Bueno, eso depende del tipo de delito, y procesalmente la maquinaria se divide en 2 grandes vías: los delitos perseguibles por querella y los perseguibles de oficio.
Y por lo que entiendo, esta distinción tiene que ver con qué tanto le importa al Estado el asunto. En los delitos por querella, el Estado se queda, digamos, cruzado de brazos hasta que la víctima levanta la mano. ¿Por qué el Estado me obliga a iniciar el proceso si ya ocurrió un delito claro? Por pura eficiencia y por respeto a la esfera privada. Imagina que tu hermano te roba la bicicleta. Es un delito de robo, con todos sus elementos. Pero tú, como víctima, decides perdonarlo porque al final del día es tu hermano. Sí, prefiero no meterlo a la cárcel por una bici. Exacto. El Estado dice, a ver, si al dueño ya no le importa, a mí no me interesa gastar recursos públicos en un juicio familiar. Requiere tu queja formal, tu querella, para actuar. Pero si hablamos de un asesinato, Ah, no, ahí entramos a los delitos de oficio. La ofensa al orden social es tan brutal que el Estado no te pide permiso. Aunque la familia de la víctima diga, ya lo perdonamos, no investiguen, el Estado dice, no me importa. Esta persona representa un peligro para toda la sociedad y el tejido social se rompió. se persigue automáticamente. La maquinaria se enciende sola en cuanto el Estado tiene noticia del hecho. Y a lo largo de esa investigación, el derecho penal presta una atención obsesiva a las circunstancias, ¿no? El cuándo, el cómo y el dónde. Hablo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es que el contexto lo altera absolutamente todo, tanto de manera directa como indirecta. No es lo mismo cometer un robo a plena luz del día en una plaza pública que hacerlo de madrugada invadiendo una casa mientras la familia duerme. Claro, el nivel de vulnerabilidad cambia. Totalmente. Las circunstancias de lugar y tiempo modifican diametralmente el grado de responsabilidad penal y, por ende, la respuesta institucional. Y hablando de la respuesta institucional, al final del juicio, el martillo cae. ¿Qué le hace el Estado al culpable? Porque, leyendo el material, veo que la ley tiene una naturaleza dual, como un dios romano de dos caras. Castiga el pasado, pero también intenta blindar el futuro. Es una excelente forma de ponerlo. Es la diferencia fundamental entre la punibilidad y las medidas de seguridad. Son dos herramientas del Estado totalmente distintas. La punibilidad es la pena, la condena clásica. O sea, la cárcel. Principalmente, o multas. La pena tiene una naturaleza estrictamente reactiva y retributiva. Tú rompiste el orden social ayer, por lo tanto, el Estado te impone una privación de tu libertad hoy. Es el castigo por lo que ya hiciste. Es la consecuencia directa de un delito consumado o en tentativa. Así es. Pero luego entran las famosas medidas de seguridad estatales. Y aquí la lógica cambia radicalmente. Porque estas medidas no se tratan de castigar lo que ya pasó. El texto de la maestra Galindo es muy claro. Son medios de prevención. Y la gasolina que hace funcionar esas medidas preventivas es un concepto súper interesante llamado peligrosidad. Peligrosidad. Sí. El juez no solo mira al pasado, mira al futuro. Evalúa el perfil del individuo y dice, a ver, ¿qué tan probable es que esta persona vuelva a dañar un bien jurídico tutelado? O sea, es un impacto súper práctico. Completamente. Si determinan que eres un riesgo activo para la sociedad, te aplican medidas de seguridad. Esto puede ir desde obligarte a tomar un tratamiento de desintoxicación hasta un confinamiento en una institución psiquiátrica si, digamos, padeces un trastorno que te hace incontrolable. ¡Wow! Ya no te están castigando por retribución, están prediciendo un riesgo y protegiendo a la comunidad de nuevos delitos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Siendo así, al hacer una recapitulación súper rápida de este análisis estructural masivo, podemos ver cómo la ley toma un acto minúsculo en el espacio y el tiempo, o sea, un simple movimiento de un brazo, Ajá. y detona todo un escáner. Verifica si hubo conducta y voluntad, revisa si la masa encaja en el molde legislativo de la tipicidad, evalúa si fue antijurídico y daño a la sociedad. Inspecciona si tu mente comprendía lo que hacías con la culpabilidad. Exacto. Busca atenuantes, agravantes, circunstancias de tiempo y lugar, y finalmente decide si te castiga por el pasado con una pena o te confina para proteger el futuro con una medida de seguridad. Es un sistema implacable y muy meticuloso. Pero yo estoy convencida de que, al final del día, el punto central de todo este edificio jurídico, la clave de todo, es ese nexo intelectual y emocional. La culpabilidad. Así es. Sin importar cuántas clasificaciones inventemos o cuántas agravantes midamos, la maquinaria penal pierde toda su humanidad y sentido si no se esfuerza por comprender la mente, el entendimiento y la voluntad del ser humano que ejecuta la acción. Es una idea poderosísima para ir cerrando. Y, de hecho, justamente sobre la mente humana,
quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocador. Algo para masticar después de terminar esta sesión. A ver, dime. Hablábamos de que las medidas de seguridad estatales no castigan un acto pasado, sino que se basan en medir la peligrosidad de alguien para prevenir delitos que aún no ocurren. Así es, prevenir el futuro. Ante esto, la pregunta inevitable para nuestra audiencia es, si justificamos intervenir agresivamente en la libertad de una persona basándonos en el riesgo matemático de lo que podría ser mañana, ¿hasta qué punto nuestro sistema judicial se está convirtiendo en una especie de lector de mentes, intentando adivinar el comportamiento humano para castigar el precrimen antes de que siquiera ocurra? Uf, es un debate tremendo que cruza la frontera de lo jurídico y entra de lleno en la filosofía. Es la tensión perpetua entre la libertad absoluta del individuo y el derecho de la sociedad a no vivir con miedo. Una tensión que estoy seguro no se va a resolver pronto. Y con esa gran interrogante sobre la mesa, llegamos al final de este recorrido. Muchas gracias por acompañarnos a desempacar la arquitectura invisible de las reglas que nos gobiernan. Como siempre, la invitación para quienes nos escuchan está abierta. Sigan cuestionando el mundo que los rodea y no se conformen con la superficie ante el exceso de información. Hasta la próxima.